Hola, buenos días. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo va este sabadito? Bueno, yo muy bien, acá muy feliz, como todos los sábados. El sábado pasado vieron que estuvimos desde Uruguay. Bueno, ahora ya estamos acá, estamos de nuevo en Buenos Aires, volviendo a la rutina, a lo que hacemos, a lo que tanto amamos hacer, trabajar en esto que es la bioexistencia consciente, ser consultores. En este caso, vamos a tener hoy a una invitada especialísima, una mujer a la que quiero mucho, a la que le agradezco un montón porque fue mi primera consultora. Ella es comunicadora de Humano Puente, es consultora certificada y la vamos a tener hoy con nosotros para hablar de un tema maravilloso que es acerca de la sanación desde la mirada de la bioexistencia consciente de estas enfermedades o informedades que están en el inconsciente colectivo como enfermedades incurables, relacionadas con la muerte muchas veces y que no tienen solución. Y sin embargo tenemos mucha experiencia y muchos casos sanados de todas ellas que después las vamos a nombrar. Pero bueno, la invitada de hoy, maravillosa, es Irma Chas y me da mucho placer y es un gran honor para mí tenerla hoy conmigo. Así que bueno, voy a ver si andás por ahí. Irma, gracias a todos los que se están sumando. Anita Magurno. Ay, qué lindo, Silvina también. Daniela. Muy bien, a ver si te encuentro, Irmita. Ahí. Muy bien, muy bien. Porque a veces no nos vemos. A ver si podés entrar. Yo estoy acá con mi mate, como siempre, mi fiel compañero. ¡Ay, estás, Buen Irma! día, ¿cómo les va? Buen día, Irma querida, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, te digo ya que no te veo, pero igual te escucho perfecto, Ay, igual vamos a poder hacerlo, así que no hay ningún no me digas. inconveniente. Bueno, no me ves, yo te veo perfecto, pero Bueno, sabemos que sucede es así. y que los demás nos están viendo a las dos, creo, ¿no? A ver, después. Nos ven a los dos, nos escuchan perfecto. Bueno, buen día a todos. Buen día, Ana, gracias. No, Gracias por tu recibimiento, gracias por la invitación. Sabes también que te quiero muchísimo, que venimos transitando hace mucho este camino, así que es un honor estar acá, en este espacio que abriste. qué lindo, Irma, me encanta. Me encanta porque la verdad es que, bueno, uno pasa por los procesos de consulta con muchos consultores, consultoras, eh, y vos fuiste la primera para mí, ¿no? La primera de un ciclo, por ahí tuve algunas consultas antes de entrar yo como consultora a Humano Puente, salpicaditas, ¿no? Pero nuestro proceso fue largo, estuvimos como 3 años transitando Ujú. juntas. Cuando no se Fue hablaba del ciclo de consultas, Ana. no, todavía no se hablaba de este abordaje así como profundo y largo, y sin embargo nosotros ya lo estábamos haciendo, ¿no? Muy lindo, muy sanador fue ese ciclo, y bueno, así que nada, para mí sos una maestra y sos alguien muy fundamental en los consultores y comunicadores de Humano Puente. Así que nada, el placer es mío, Gracias, gracias por estar acá. gracias. Y le estaba contando a la gente que vamos a hablar de esas informedades, ¿no? Como llamamos nosotros en Humano Puente a las enfermedades que tienen mala fama, que en el inconsciente colectivo aparecen como con el signo de igual y al lado muerte, ¿no? La palabra muerte o incurable, ¿sí? Que sabemos que hay un montón, tanto las autoinmunes, el cáncer, la celiaquía, el TEA, la esclerosis múltiple, el Parkinson, todas esas enfermedades que cuando nos dan ese diagnóstico realmente se nos desmorona la vida, ¿no? Eh, Un poco eso, ¿no? O sea, un poco transitar el hecho de que el diagnóstico de ese tipo de síntomas siempre es un impacto. Más allá después
el desarrollo de la enfermedad. Y esto que también decís, ¿no? Que en el inconsciente colectivo esto está puesto como incurable. Y hay algo diferente desde bioexistencia consciente, que una cosa es aunque son iguales y paralelas, una cosa es la curación y otra cosa es la sanación. De la curación de ese síntoma se va a encargar el proceso de sanación que corresponde a cada tratamiento hecho por el médico, el homeópata, o sea, el que la persona haya elegido y venga desde allí, ¿no? O sea, siempre vamos a decir que esto es paralelo a cualquier tipo de procedimiento homeopático, alopático, con medicina antroposófica. Digo esto porque a mí me han llegado personas que, por ejemplo, no hacen medicina ortodoxa, ¿no? Que vienen de la antroposofía, por ejemplo, y hacen ese tipo de tratamiento, por ejemplo, del diagnóstico de cáncer, ¿no? Porque ahora también sucede, por lo menos me ha pasado, que ha llegado, hay gente que está en su espacio de medicina, de los procesos de quimioterapia, por ejemplo, en un caso de un cáncer o un linfoma, pero desde ese punto hay otra gente que tiene otro tipo de mirada y que también llega, por ejemplo, de la medicina antroposófica, por ejemplo, Sí, que, por ejemplo, no quieren hacer tratamiento de quimioterapia. Y es importante también ponerlo aquí, que nosotros no tenemos nada que ver con eso, no tenemos que ver con la curación, no, sí con el mensaje del síntoma. exactamente. La parte de curar tiene que ver más con lo físico, más desde la medicina, desde un tratamiento que uno puede elegir hacerlo o no, y ninguna de las dos decisiones están mal, ¿sí? O Tal sea, si cual. la persona quiere hacer quimioterapia, radioterapia o el tratamiento que quiera, está perfecto. Nosotros vamos a ir por otro lado, Ujú. buscando más atrás de eso, ¿no? Nosotros vamos a buscar las historias que hacen que esa parte, esa materia, esa proliferación celular o lo que sea que tenga la persona, tiene un sentido. Eso viene, eso se crea, la materia se crea de una energía, ¿verdad? De una historia, de emociones. Entonces, y va mucho más atrás, ¿no? Sabemos que esas historias no son de hoy, no son de ayer, no son solamente de la infancia, de la gestación, sino que vienen transitando 500 años, 800, 1000, no sé, ¿sí? Tienen Sí, un hilo muy largo y es y sumamente... además, esto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, a veces uno dice incurable desde el hecho, como hablamos, linfoma, cáncer, una celiaquía, que acá, digamos, en bioexistencia consciente y cualquiera puede mirar todo lo que hay en las redes, la celiaquía para nosotros hoy ya no es incurable. Por eso a veces está perfecto esto que estás diciendo, ¿no? De nombrar a la celiaquía, pero como en Humano Puente la celiaquía ha sido atravesada, pero además hay mucha gente que ha sido celíaca y que hoy es consultora de Humano Puente y recibe a otras personas en este proceso de escuchar el mensaje de los síntomas. Es como que nos parece raro escuchar que la celiaquía es incurable, ¿no? Porque es como, y yo mientras decías también pensaba en esto de la infertilidad también, como También, algo irreversible, ¿no? también. ¿Y cuántos niños han nacido atravesando este abordaje, ¿no? O sea, entrando Ujú. en los dolores de esas madres. Hay cientos de niños, no sé si miles, ya perdí la Sí, cuenta. bueno, tienen la tapa de un libro con todas las fotos para que no sean solo palabras, tienen la tapa del libro de Pablo Almazán de infertilidad con todas las fotitos de los niños autorizadas por sus papás. Y más allá de eso, hay allí niños, está un caso tuyo, Ana, Sí, específicamente, pero además hay personas también que eran mamás y que hoy son maravillosas consultoras de Humano Puente. Entonces, cuando hablamos de mala fama, hablamos de para decir esto, es un poquito para desmistificar esto de el cáncer, de leucemia, de
Parkinson, ¿no? De desmistificar y poner otras cosas que también parecen no poder ser procesadas o que un diagnóstico de esto es un punto en el que no hay vuelta atrás, ¿no? tal Eh, cual. porque bueno, la persona puede vivir con celiaquía y digamos que uno piensa, no, pero bueno, con un cáncer eh, es lo mismo, o sea, el diagnóstico es el mismo, la información que trae el síntoma, el mensaje del síntoma, pero además eh, desmistificar en esto que aunque sea el peor diagnóstico que te dieron, Ujú. ese síntoma que no podés al principio comprender, porque bueno, es disruptivo lo que decimos, ¿no? O sea, me llega el impacto, me llega ese inconsciente colectivo que dice, este diagnóstico, sufrimiento, resultado muerte, me impacta. Exacto. Pero, Irma, y sí, discúlpame, y hasta las decime, personas que estamos en este camino, también nos sucede, porque tal somos cual, seres humanos, tenemos todo eso adentro, ¿no? Entonces te dicen obvio. determinado síntoma y vos decís, bueno, después ya te volvés a vos misma y decís, bueno, voy a buscar, esto está en mí, esto tiene solución, pero el primer impacto sigue siendo igual que el de todas las otras personas. Siempre, siempre, porque el impacto está puesto en algo que significa un inconsciente colectivo, y el Ujú. inconsciente colectivo me marca un poquito, ¿no? Lo terrible, Yo siempre digo, muchas veces, digo, uno tiene ciertas fuerzas biológicas que lo manejan y a los cuales le cuesta entender que está manejado por esa fuerza biológica y la fuerza Ujú. de un diagnóstico incurable en el inconsciente colectivo, a pesar de que hay muchas cosas que ahora en el avance de la medicina ya no son tan incurables, sino ¿Verdad? que se transforman en enfermedades crónicas con tratamiento. Ujú. Hasta en eso hemos cambiado un poquito, pero de todas maneras el impacto sucede. Ujú. Y nosotros somos personas y nos llega el impacto también de cualquier tipo de cosa. O sea, si muchas veces hablamos de, por ejemplo, de un cáncer de mama, cualquier mujer que ha ido hacer un estudio, una ecografía mamaria, y le dicen, tenés un nódulo, Ya la alerta. en el primer momento te dicen, y hay un nódulo, y es una alerta. Por más que sea un nódulo, por más que la persona que esté haciendo el diagnóstico o el estudio no te ponga en alerta, es normal, está bien, el nódulo me pone en alerta. Entonces, a todos nosotros nos pasa. Tal cual, Irma, tal cual. Y estaba pensando también en que desde la medicina ya sabemos que los avances que hay un montón de, por ejemplo, el cáncer, ¿no? El cáncer hoy ya, si bien el impacto es muy fuerte, Ujú, sabemos que hay un porcentaje muy grande desde la medicina que se cura, ¿sí? Pero también nosotros tenemos, seguramente has tenido, yo he tenido también, personas ujú, han llegado a hacerse quimioterapia, que han llegado a la cirugía, que le han sacado la mama y que igual vienen a consulta por ese tema, ¿no? Que tal uno, cual. que desconoce esto, podría decir, bueno, ¿para qué? Si no le va a crecer de nuevo la mama, ¿no? O sea, Ujú, no, porque ese síntoma no vino solamente para que te saquen la mama y para que, bueno, se cure esta parte física, ¿no? Sino que vino a traerte un gran mensaje y que si vos tenés la valentía de meterte ahí, de ir a esas historias, de sacar los dolores, de ponerte en los zapatos de tus ancestros y ancestras que han vivido el conflicto, por ejemplo, en el cáncer de mama relacionado con el nido, ¿no? Con los hijos, ujú, hija, depende de la lateralidad, vos te vas a encontrar con algo que va a tener una lógica tan perfecta y que te va a traer tanto cambio en tu realidad que vas a terminar agradeciendo a eso que llamaste en algún momento lo peor de mi vida. tal ¿Es cual. así? Sí, sí, y además volvemos, yo siempre pienso, pero esto ya no solo por ser consultora, en este punto de lo que decís de todos podemos pasar por un diagnóstico. Ujú. Este punto de pasar por un diagnóstico
y obviamente hacer todo lo que corresponde a la medicina o el camino médico que uno elija. Ujú. Yo siempre siento muchas veces que está la oportunidad de no solo escuchar el síntoma, porque por ahí uno estando conmocionado y eso, no entiende esto de escuchar el síntoma, ¿no? Pero esa enfermedad te está abriendo una puerta a un montón de caminos. Mm, Nosotros hoy hablamos de bioexistencia consciente, sí, pero la enfermedad llega para darte otra oportunidad, aunque creas que está terminando todas las oportunidades. sí. O sea, si yo entro en una enfermedad, en un diagnóstico que me choquea, en el hecho de que voy a empezar el tratamiento o voy a empezar el proceso que a veces pasa por una operación, Ujú, ¿no? sí, Porque no quiere decir tampoco que escuchando el mensaje del síntoma yo no tenga que pasar, no tenga que hacer el procedimiento quirúrgico que corresponde como parte de la sanación biológica y médica, claro que ¿no? O sea, sí. esto no es para saltarse, no estamos diciendo, no, anda acá para saltarte cosas, no, estamos diciendo, probá, intentá, escuchar el mensaje del síntoma, porque te va a facilitar ese primer proceso. Claro. Porque la persona en ese primer proceso no puede por ahí comprender, no podemos comprender, como nos ha pasado a todos en algún momento, que ese síntoma es el tesoro de mi vida, en este momento de mi vida. No, en este momento es Lo- lo peor que me puede pasar, es se me termina la vida, es, o sea, vuelvo a lo mismo, es sufrimiento, resultado muerte. Y si no hay muerte, es sufrimiento. sí, Entonces, o una vida que va a tender a deteriorar, ¿no? Depende de qué, no tal sé, cual. de qué síntoma sea, ¿no? Claro, al deterioro, deterioro, sufrimiento, ¿no? Dependencia, ¿no? Como en el caso del Parkinson. Entonces, yo siempre digo, como estabas hablando recién de que la medicina hoy tiene un montón de cosas que hace que algo sea crónico y Ujú. que se pueda llevar adelante y un montón de porcentajes de curación física, de la Claro. misma manera, es como si yo no fuera esa curación en la forma que yo la tome, si yo no hago un pasito más y me permito probar otra cosa, Ujú. ver, salir un poquito esos pasos del primer shock y del primer miedo, porque también dentro de bioexistencia consciente se va a trabajar lo que se llama el conflicto de diagnóstico. Ese impacto está Fundamental. dentro de nuestros procesos, pero es la posibilidad de tomar la herramienta, de decir, bueno, hago esto y estoy acá, y en lugar de mi inmovilidad, moverme a tomar esa herramienta, probar con esa herramienta, para comenzar a moverme hasta que en ese proceso después me voy a dar cuenta de la belleza de todo esto. Pero en el primer momento la propuesta es movete hasta esta herramienta, está acá, está disponible para vos. Claro, perfecto, Irma. Eso es importante también, ¿no? Que sepan que cuando viene alguien a consulta con algún tema de estos, lo primero que vamos a hacer es el conflicto de diagnóstico, trabajar eso, porque ya la persona tiene un impacto, porque tiene tal conflicto, ¿no? Pero encima, cuando se lo dicen, a veces de una manera amorosa, otras veces de una manera Mm, bastante fría o distante o contundente, ¿no? O ujú, un médico que quizás le dice así de una, mira, te quedan 6 meses de vida. Entonces tal la cual. persona entra con un shock total, ¿sí? Y lo más seguro es que esa persona se paralice y se quede como entregada, ¿sí? Esa es la Cuando nos palabra entregada. Sí, sí, sí. entregada, ¿no? Entonces, bueno, no me muevo, me quedo acá esperando que me llegue el final, ¿no? Entonces, eso es el 50% de la sanación también. O sea, tu mentalidad positiva, tu actitud, el ir para adelante, el decir, yo voy a poder con esto. Entonces, cuando hacemos el conflicto de diagnóstico, lo que hacemos justamente es empoderar a esa persona, ¿no? Que sepa que tiene su propio poder. Nosotros no somos los que le damos el poder. No. Ellos toman su propio poder porque todos nosotros tenemos ese poder. Nos hemos olvidado. Tenemos que recordar quiénes somos. No somos solamente Mm, esto.
este ujú. cuerpo. No soy solo Irma, no soy solo Ana, No, no, somos, no. somos tan inmensos Y, como ser. y esta cosa de entregarte, ¿no? Esta cosa, em, la entrega y la resignación. La propuesta de hoy de hablar de esto Ujú, es que puedas salir de entregarte y resignarte a que no podés cambiar eso que hoy te está limitando la vida. O eso tal. que te ha puesto como un sello que crees que es un sello final, Ujú, ¿no? Vos sabés que yo tomo clases de natación, ¿no? Y en esto digo por la entrega y por la resignación, ¿no? De acceder a la herramienta que está hoy disponible. Y con nosotros hay un señor que tiene 78 años ay, qué y divino. que viene a nadar Ajá. porque tiene un diagnóstico, o sea, en principio le dieron un diagnóstico de comienzo de Parkinson, ¿no? Ujú, Entonces, yo digo eso, digo, es una posibilidad el síntoma de entregarte, de resignarte o de moverte hacia algo, moverte hacia otro suceso de tu vida, que el síntoma, por más incurable o, no sé, esa sentencia que sí, sentís, ¿no? sí, Si sí. sentís esa sentencia de vida, que sea desde otro punto, es la posibilidad de que te puedas mover hacia Es- allí, te puedas mover Exacto. y decir, no tengo que quedarme resignado y sentenciado. Bueno, hoy hablamos de bioexistencia consciente, pero también hablamos de esto que decís, de esto que comenzaste a decir en el principio, cuando no se hablaba del ciclo de consultas, nosotras trabajamos 3 años y le dimos vuelta a tu síntoma, de acá para allá, de acá para allá, del otro lado y del otro lado y del otro lado, ¿no? Hasta que Sí, simplemente y profundamente eso que no te permitía vivir plena desapareció. exacto. Se sanó, digamos desapareció por decirlo, ¿no? Pero se comprendió, se resolvió, se evolucionó, se transformó, lo fuimos haciendo y se pasó porque era el mensaje de ese momento de tu vida. Exacto, exacto. Y me fue cambiando un montón de cosas, porque no Tal me cual. cambió solo a mí, me fue No. cambiando mi entorno, mi familia, mi forma de Ujú. vivir. O sea, Sí. muy grande el regalo que viene, ¿no? El Tal cual, regalo que viene tal cual, abordando cualquier síntoma. después. Cualquier síntoma. El regalo siempre, primero, el regalo es la vida. El, Tal cual, el moverte, el salir de la sentencia, el regalo es vivir y no sobrevivir. tal cual, tal ¿No? Porque cuando uno está desde el incurable hasta con un dolor crónico, ¿no? Que bueno, ya es el dolor, ¿no? cual. Pues lo digo porque cuando hablamos de, vamos a ir un poquitito, ¿no? A los casos por ahí que tenemos vos y yo con cosas más marcadas. Pero cuando uno le diagnostican una artrosis, diagnostican una artrosis, el Ujú. punto que es, y esto, mira, esto es irreversible. Vos ese dolor lo vas a tener, esa limitación la vas a tener. No deja de ser un para siempre. Sí, 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 sí. Hay, por eso, sí, hay síntomas o enfermedades bueno, que parece que no son tan de mala fama, pero son, porque cuando te dan ese diagnóstico, como bien decís, bueno, mi vida no va a ser como antes, nunca Claro, más. claro. No, no, o sea, la propuesta nuestra de hoy es no te quedes en eso. No te quedes. No te quedes en que tu vida va a ser eso. Es más, si no tenés ningún síntoma aparente, porque no hay nadie que no tenga un síntoma más No, allá de los físicos, pero si crees que no tenés ningún síntoma, igualmente que tu vida sea en movimiento, ¿no? Si yo me quedo en mi zona de confort o del horror, como le decimos nosotros en Humano Puente, sí, me quedo con que bueno, ya tengo, no sé, tengo lo básico y no me muevo y no hago cosas para adelante, mi biología a la larga lo va a mostrar también, porque me voy a volver, me voy a entumecer, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, Y no voy a avanzar y no voy a poder tener una vida plena.
porque es imposible, porque todo el tiempo tenemos que estar evolucionando, porque así lo hace la naturaleza. Entonces, Eso es, o sea, vos fíjate, incluso cuando cortás un arbolito, o un árbol, claro, un tronco sí, enorme, se lo hacha, se lo tala. sí, Si vos brota, 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 brota. vuelve a brotar. Entonces yo quiero que sientan eso. Incluso cuando vos marcaste esto, ¿no? De una mama, ok, el proceso quirúrgico de sanación biológica es que hay una operación, se va a hacer esa extirpación del tejido con la mama. Bueno, mira ese tronco, y el tronco volvió a brotar, te sale una rama. Ujú, Al tiempito está la rama, y está la ujú. otra rama, y vuelve a ser una estructura que la vida sigue estando. Entonces, ese proceso es natural, es biológico, eh, siempre la naturaleza, yo tengo una imagen muchas veces que a veces les cuesta, ¿no? Al consultante, muchas veces cuando viene en una consulta eh, por ahí más marcada en la carencia económica, ¿no? Pero que Ajá, sirve para todas las cosas. El árbol no va a darle al otro ni el sol ni los nutrientes. Cualquier planta va a hacer lo posible, y por eso crece, sí, de ir lo más profundo en las raíces a buscar todo el nutriente del suelo. Pero además va a llegar y se va a estirar y se va a estirar y se va a estirar para buscar el sol. cada vez más, claro que sí, El proceso claro. es, me voy hacia abajo, tomo mis nutrientes, voy hacia arriba, tomo el sol. Nunca va a decir, esto no lo hago. Es un proceso biológico y de evolución. Cuando te llega un diagnóstico de incurable, es como que te talaron. Lo que no te das cuenta es que la vida sigue estando. Sí. Y el Y que, proceso de vida y de renacer sigue claro, estando. que tenés la posibilidad de seguir buscando, metiéndote adentro tuyo para buscar más nutrientes que te van a hacer vivir. O sea, Sí, es imposible que no suceda eso, ¿no? Que no tal tengamos cual. vida. Eh, También está bueno decir que en algunos casos, donde la biología ya está muy deteriorada, a veces la persona no resiste, como cualquier, todos vamos a ir hacia ese lugar, ¿no? Todos vamos a llegar a ese fin donde mi cuerpo dice, bueno, basta, ya está, se terminó, ¿ok? Y eso, incluso con ese dolor, ¿no? Que puede causar, sobre todo a los familiares, no quiere decir que la persona no haya sanado. Claro. Por eso yo te hacía la diferencia en el principio, Sí, que no hablamos de curación, porque la curación corresponde al cuerpo físico, corresponde siempre al área médica, claro. pero además, porque no hablamos de curación, hablamos de sanación. Ujú, Y la sanación es un proceso de comprender el mensaje del síntoma y comprender lo que yo estoy haciendo en esta existencia. Y el proceso eh, no tiene que ver con el hecho de cuándo voy a partir de este plano físico, no, porque eso es el proceso que tenemos vos y yo y todos los que nos están escuchando. O sea, hay un punto y un proceso biológico que sea en el momento que sea, ahora con esto que se habla del envejecimiento, quizás sean los 100 años, los 120, o se va a claro, extender la calidad de vida, pero hay un punto que es el cuerpo biológico, no mi proceso evolutivo como alma, mi cuerpo biológico se tiene un proceso de deterioro y de que se termina el proceso. Pero nunca, y esto sí también por total experiencia, ujú, el proceso biológico nunca es el mismo. Yo les voy a contar un caso dale, que también fue muy, no, pero fue muy relevante y lo cuento porque también fue todo un proceso familiar y también inesperado y maravilloso para un consultor, ujú, impactante por mis comienzos. En el proceso en que yo comenzaba, ya tenía consultas, eh, una amiga, una persona que conozco socialmente, me dice que la primera hija de su esposo, que ya estaba integrada a esa familia, porque ella tenía 30 años de vida con este hombre, digamos que era su sí, hija, aunque no fuera su hija biológica, y que tenía su mamá biológica y todo lo demás, eran esas familias ensambladas. sí, Eh,
estaba interesada en hacer una consulta. Ella, Carolina, ya había pasado un proceso de cáncer de mama. Ujú. Así que estaba de vuelta, ¿no? Volviendo al proceso porque volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos un concepto, no vuelve el cáncer. Cuando la emoción y el mensaje del síntoma no fue escuchado, aquí está de vuelta el síntoma, diciéndote, no me escuchaste, ¿bien? Me llama la Eso, puerta. exactamente. Entonces, ella estaba pasando por ese proceso donde iba a tener otro proceso de quimioterapia, incluso de internación. Tenía 10 días, era una que se iba a hacer internada. Una chica en ese momento, creo que alrededor entre los 30 y 35 años. Así que tuvimos dos consultas, Ujú. ¿no? Que fue el tiempo en que se estimaba, porque ya le habían dado la fecha a los 2 meses y medio de que iba a empezar y que tenía la fecha de internación, tenían que aprobarlo en la obra social, esas cosas. Así que hicimos nuestro primer encuentro, hicimos nuestro segundo encuentro y ahí hablamos de las emociones detrás de ese síntoma. Ujú. Lo vimos, tomamos esa conciencia, en ese momento desde este proceso armábamos el árbol genealógico, ¿no? Así que vimos esas cosas, esas repeticiones y eso que estaba allí. Ujú. Eh, Ella se quedó muy bien, fue muy relevante. Esto que yo te digo, te lo cuento después de ese cambio de vida, porque yo no me entero en ese momento de ese cambio de vida. Así que nosotros nos vimos a los 30 días y a la semana a ella la internaban. Un domingo a la mañana, eh, enciendo al mediodía mi celular y me encuentro con el mensaje de mi amiga que decía que Ujú. Carolina había fallecido. Ujú. Carolina Sí. internada adentro de una clínica. En proceso hizo un paro cardíaco irreversible y partió. Sí, qué bárbaro. Fue realmente para mí un shock, porque era muy joven, por sus ganas de vida, hasta me había dicho en ese proceso que ella estaba pensando congelar óvulos para más adelante, después de sanar, Ujú. tener hijos, ¿no? Entonces, imagínate que fue realmente un shock y fue terrible. Pero Claro. después, yo surgió el hecho de encontrarme con su papá y con su mamá, ¿no? Porque ese día no fui, entonces fui otro día. También estaban sus hermanas y lo que ellos me transmitieron fue el cambio de Carolina. Ellos me Ujú. decían, eso, Carolina vivió esos 2 meses, era otra, Otro ser, qué divino. era otro ser. Ujú. Cambió, se sintió conectada con la vida, y ellos estaban tan maravillados de esa persona que estaba muy triste, muy abatida y de que de repente fue a su procedimiento. Entonces, también en ese momento yo comprendí este proceso. Ujú. Primero, muy empezando las consultas, ¿no? Que el proceso mío es de ser consultora, de acompañar ese camino de sanación, pero no es un proceso que va a determinar el camino y el propósito de vida de una Ese persona. ser, claro, claro, total. Ese ser con mayúsculas. Uno acompaña el camino, acompaña el mensaje del síntoma, pero con la seguridad de la sanación. Y Ujú. eso a mí me ratificó el camino, más allá de lo que me produjo, me ratificó el camino. Tal Me cual. ratificó el haber podido acompañar a una persona que se sintió absolutamente plena, que se sintió en un proceso de sanación profunda y que ese fue entender lo que estaba haciendo antes de irse, pero ¿estaba manejado por ella o por mí? No. No, no, ¿Por el no. proceso de bioexistencia consciente? No. Ujú. Estaba Perfecto. marcado en el propósito de ese ser Ese y ser. de lo que en realidad yo me había creado en ella para ver.
tal cual, porque también eso, ¿no? O sea, la persona que está ante nosotros nos está mostrando tanto, tanto, si nos permitimos verlo, ¿no? Que es maravilloso porque sanamos los dos, sanamos las dos personas. Sí. Y vos sabés, Irma, que esto hermoso se me para los pelos. Eh, a mí también me sucedió, también en los comienzos, donde las consultas eran una o dos, ¿sí? O tres, Ujú. O tres. que llega a mí una chica de unos 45 años, ponele, con su esposo, y llega en un estado muy, muy avanzado de un cáncer de hígado, tanto que me acuerdo que era presencial y que la tuve que atender acostada, porque no Claro, se podía mantener sentada. claro. Y primero tuvimos una charla acerca de lo que quería decirle su síntoma. Bueno, en ese momento el abordaje era muy diferente al de ahora, pero no por eso no daba resultados, ¿no? No, no, Eh, es otro es- proceso, tal cual. claro. Bueno, y trabajamos, hicimos una línea de tiempo así acostada como pudo. La verdad es que fue muy, muy fuerte. Y ella después tenía que hacerse un tratamiento médico, ¿sí? Acerca de Ujú, la internaron y en realidad la estuvieron estudiando para ver cuál era el mejor tratamiento desde la medicina para ella. ujú. Nosotros, yo le di otro turno para el mes siguiente y su marido se comunicaba conmigo y me decía, mirá, no sé si llegamos a ese día porque sigue internada porque todavía no han decidido cuál es el tratamiento para ella. Pero te puedo asegurar que ya es otra persona, ya es otra Ah, persona. Sucede que antes de esa fecha que tenía que venir, también ella fallece. Yo me acuerdo, ujú. no me voy a olvidar jamás, que iba por la calle, yo estaba por la calle, y me suena, me llega una llamada por el celular, y, y veo que es el marido, ¿sí? Ujú. Entonces lo atiendo y me cuenta que su mujer falleció. Para mí, como te pasó a vos, Irma, fue un impacto que se me caían las lágrimas, que no lo podía, no sabía cómo actuar, qué decirle a Claro. esta persona, qué decirle, porque todavía era muy nueva yo también en esto, Ujú. ¿no? Y sentís como responsabilidad de que no puede ser que se te muera una persona, que en Claro, realidad no claro. se nos muere, no, Que se nos sino que muere. ese ser decide de alguna manera de su parte inconsciente partir, ¿sí? Pero su conciencia sigue ahí, obviamente. Entonces, Ujú. cuando no me acuerdo qué le contesté y me dice, te quiero dar las Sí, gracias. sí, sí, sí. Yo recibí exactamente lo mismo, el agradecimiento, y yo no, en mi impacto no podía creer que me estuvieran agradeciendo. Exacto. Que te digan gracias porque esa chica se llamaba Andrea. Me dice, Ujú. Andrea se fue con una paz. Me daba ánimo a mí. Me decía, quédate tranquilo, porque yo entendí un Hermoso. montón de cosas. Le encontré sentido a todo lo que pasó en mi vida. Y fue una consulta, Irma. No, no, sí, sí, tal cual. Es- bueno, esas cosas suceden eh, por creación y por autofortuna sucede mucho más la desanación No, que no, la... pero es como tomar también la conciencia, porque yo te decía, yo también aprendí con el tiempo, ¿no? O sea, en ese momento sentí eso, recibí el agradecimiento como te pasó y me parecía increíble que yo estaba llamando y que ese papá me estaba agradeciendo. Pero también a mí, Carolina, en ese momento, que por eso no lo comprendí con mi propio proceso en bioexistencia consciente, Ujú. es la que también me estaba diciendo lo que dije hace un rato: no te quedes paralizado, Claro. viví, intentá, usar las herramientas, escuchá el mensaje de tu síntoma, Ujú. aunque no sepas hasta el último momento de tu vida, siempre abrí una puerta, siempre date la posibilidad de abrir la puerta, no importa si esa puerta te lleve a 40 años de vida más o a 2 días de vida más. Abrí la Claro. puerta, abrí la puerta, porque ese síntoma no solo es el mensajero
de este proceso, de estos ciclos de vida, una emoción, un síntoma siempre es el mensajero de historias que están en el presente en tus ciclos de vida, pero también en lo que consideramos las vidas largas, Sí, otras identidades, lo que conocemos como ancestros, otros seres, otras historias, otras repeticiones, pero también es el que hoy me permite entender una pregunta filosófica y por la cual empezó la filosofía, que es ¿para qué estoy? ¿para qué Eh, estoy en eh, la tierra, no? ¿Quién en soy? la filosofía, o sea, yo tenía un chamán, amigo en mi época de chamanismo, que decía, el chamanismo existe desde que el ser humano se preguntó, ¿qué estoy haciendo en la tierra? ¿Qué Exacto, hago acá? exacto, Hasta esa profunda pregunta profunda y filosófica es lo que te responde el síntoma. tal cual. El síntoma te va a permitir conocer el propósito de esta experiencia, de este momento de tu vida. Lo que pasa es que vos y yo, al comenzar trabajando en nuestro propio estado de conciencia, eh, primero eso, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, yo estoy ayudando a sanar. Y a veces uno cree esto, pero como consultor uno tiene que tener muy claro que yo estoy acá acompañando tu viaje. Yo estoy Tal cual. acompañando tu viaje y lo que voy a facilitarte es comprender el mensaje de tu síntoma. Pero en este proceso evolutivo que tiene Humano Puente y Bioexistencia Consciente de evolución, hoy sabemos que el síntoma te permite conocer un pedazo de este propósito en esta existencia. Por eso te cambia la vida de la forma que te cambia. Ujú. Y no pasa por el cuerpo físico. Ahora, también puedo contarte en los inicios el caso de una mujer que llega con una biopsia que le da un cáncer de mama, hacemos el proceso, con ella yo trabajé mi primer reorixins, ¿no? Ella llega en ese Fantástico. proceso, cuando comienza el diagnóstico, ¿no? Y luego con la biopsia y todo lo demás, y luego yo justo hacía la apertura, así que fue mi primer reorixins, y luego a ella le hacen la intervención, ¿no? Que estaba planificada, y después me comenta, me dice, no, no, viene otra vez, para esto eran ponerle 3 consultas, porque hacíamos reorixis en la tercera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me comenta y me dice, no sé, estoy intranquila, no me dan el resultado de la biopsia, no me dan el resultado de la biopsia. Hasta que finalmente, porque ella no fue el cirujano que lo operó, pero su sobrino estaba en el equipo médico, porque estaba en la misma institución donde ella se operaba, Ujú. le dice, tengo que hablar con vos y con los hijos. Primero estaban preocupados y el tema es que el corte de la biopsia que se hace en quirófano Ujú. no dio resultado de cáncer. En quirófano, por eso no le extirparon la Qué mama. maravilla, ¿no? Qué maravilla. Entonces, entonces me dice, no, la biopsia no dio un resultado positivo, el corte Ujú, de quirófano. ujú, Entonces, por eso, porque también estaban preocupados, después lo hablamos, de que el hecho era que supuestamente ella va a salir con una mamá que ya no estaba, ujú. porque bueno, había que ver, iban a abrir y todo lo demás. Y ella salió con sus puntitos, ¿no? Pero no con su mamá. Entonces, de ese punto a este punto, esa biopsia no estaba. Y hace muy poco me pasó con una mamá que habíamos terminado aparentemente un ciclo de consultas y tiene un diagnóstico de su hija cuando se va a hacer un control ginecológico y le dan como un diagnóstico, ¿no? De estos, esto es malísimo. Ja, claro, ¿Qué ahí. hacemos? ¿Qué hacemos? Habíamos terminado el ciclo de consultas. Entonces me dice, ¿qué hago con esto? Le digo, bueno, nos, nos maneja el ciclo, entonces hagamos uno más y con lo que venimos trabajando y desde tu síntoma, sin cambiar el síntoma, veamos qué nos quedó sin resolver dentro de esto. Y Claro. entonces dentro de eso buscamos un poquito de lo que las emociones del síntoma y dentro de lo que veníamos nosotros trabajando,
anexamos esa emoción. Ujú. Como resultado, antes de fin de año, la biopsia que le habían hecho dio resultado incierto. Es maravilloso, Irma, y como muchas veces, sea en cáncer o en cualquier otra enfermedad de estas de mala fama, cuando sucede esto, ¿no? Parece que la persona al final nunca tuvo lo que parece que tenía, y Ujú. nosotros sabemos, tenemos la certeza que no es que hubo una equivocación de diagnóstico, No, perdón, sino no, que esta vez. es es una sanación. La Ujú. materia responde a lo que vos estás trabajando, a las emociones que estás expresando. Porque cada emoción que vos expresás en la consulta no es una emoción tuya solamente, No, es una emoción de toda una fila en tu clan, ¿no? Es tan maravilloso eso, ¿no? Y cuando estamos ahí, quizás en una línea de tiempo, y le decimos a la persona, tranquila, porque vos cuando estás expresándole esto, no sé, a tu papá, no lo estás expresando solo vos, tu voz no, y no, esta burbuja de dolor está unida a un hilo de burbujas y burbujas y burbujas y burbujas. entonces esa expresión no es solo tuya. Acá se están expresando todos los de tu clan, todos los Ujú. que vivieron esas mismas situaciones, porque no puede no ser, no puede no Por ser. eso acá es importante también que, viste esto de, no, porque yo tengo cáncer, porque lo tuvo mamá, porque Claro, lo tuvo el abuelo, no, 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 no. El punto es que el título es un diagnóstico de cáncer. El exacto, cáncer, nosotros no tomamos lo genético, sí tomamos, porque lo genético lo toma la parte de curación. claro, Lo que nosotros tomamos es que ese es el caminito que ya nos muestra, ¿no? sí, Un montón de emociones y un montón de sucesos totalmente fuertes, dolorosos, y hay algo muy interesante también y simple de comprender. Los momentos felices no generan síntomas. generan, exactamente. Un, sí, Por eso nos sí, metemos. un síntoma es siempre de dolor, siempre son momentos de dolores y de terrible sufrimiento, pero que Exacto, ha mantenido a este clan con vida. exacto. Y por eso lo repetimos o lo reparamos. Ujú. Vos sabés, Irma, que yo tengo un caso de una chica que, bueno, casi te diría que de la nada, en un control así de esos chequeos que uno se hace, le dicen, mirá, te tenemos que sacar el riñón porque tenés unos quistes, Mm, no sé qué, bueno, no me acuerdo la palabra exacta, científica, te ujú. tenés que sacar el riñón. Y así, como en un corto plazo, pum, 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 le sacaron el riñón. ¿Ok? Imagínate que eso es un gran impacto. ¿M? Tal Todos cual. estos temas renales son muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, luego que se recupera de la cirugía y vuelve a control, el médico le dice, bueno, ya anda pensando que el otro riñón lo vamos a tener que sacar muy pronto y vas a ir a diálisis. Ah, Imagínate lo que es eso, ¿no? O ujú. sea, te estoy hablando de una persona Cambio de vida joven, total y absoluto, además, ¿no? claro, Sí. total, dependiente, sufriente, o sea, nada. Entonces, ella le dice al médico, no, no, yo de ninguna manera voy a ir a diálisis. El médico le dice, sí, tenés que ir porque sos una persona joven. Y ella le dice, no, justamente porque soy una persona joven, no quiero ir a diálisis. Bueno, en fin, ¿no? La cuestión es que llega a mí con un solo riñón, ¿sí? Bueno, ella nada que ver, o sea, no sabía nada de esto, sí me conocía a mí de acá del barrio, alguna vez hemos hablado algo, y se ve que le quedó ahí Ujú, algo de lo que hacíamos acá con Juan, y bueno, decidió venir. Entonces comenzamos el caminito, ¿no? ujú. De las líneas de tiempo que ahora son muchas, ¿ok? Bueno, y fue sacando, y fue sacando, y fue sacando, hicimos todo el proceso, el proyecto y sentido, la reprogramación de útero, llegamos a Reorixin y todo, y pasaron, no sé, ponerle 5, 6 meses, 7, no sé, fue de nuevo Ah, a con hacerse los... control.
Entonces, cuando va a hacerse los estudios, primero me manda la fotocopia del estudio que le hicieron, pero sin tener todavía la opinión del médico, ¿sí? Entonces yo, sin entender mucho, pero veo la medida de esos quistes claro, que tenía, que ya y no era está. impresionante como estaban de chiquitos, ¿no? Entonces le digo, esto es maravilloso. Ya le digo, esto es maravilloso. Ahora vamos a ver qué te dice el médico, le digo, pero fíjate el tamaño que tenían y el tamaño que tienen hoy, Claro. ¿no? Bueno, va el médico y el médico mira sus estudios, o sea, acordate de lo que le habían dicho, Sí, te sí. tenemos que sacar el riñón y vas a ir a diálisis, ¿no? El médico mira los estudios y le dice, señora, vaya tranquila, disfrute de la vida. Entonces es como que ella llegó a la casa, se lo dijo a los hijos y los hijos no lo podían creer. Le decían, ¿en serio? Me estás jodiendo. No, Entonces, no, pero em, ¿cómo decir esto de estar en nuestras vivencias, en tu vivencia, en mi vivencia y en los miles de consultores que nosotros charlamos, los compañeros, los colegas, ¿no? ujú, Sucede, pero ujú, sucede y el proceso de escuchar el síntoma no puede no traer sanación, no puede no traer sanación. exacto. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo que decís, me encantó esto que dijiste, porque también es una propuesta, y ella no sabía mucho lo que No. hacíamos, no sabía mucho lo que hacíamos, pero ¿qué hizo? Se movió y dijo, voy a preguntar, voy a ver. Acá tengo al médico, acá tengo lo que me dice, acá voy a hacerme los estudios, acá voy a seguir haciéndome los controles, pero voy a ver qué pasa acá. Tal Yo tengo, cual. el año pasado comencé con un caso también de linfoma, ¿no? Eh, donde acá fue claro el proceso de trabajar y de trabajar unas consultas un poquito más espaciadas por el hecho de que ya, por el tema, por cómo estaba, porque tenía afectado los ganglios pero había tomado tejido también en varias zonas, o sea, más allá del diagnóstico médico que no te puedo decir, Sí, porque no somos médicos, era como muy avanzado, entonces empezaba enseguida todo el sistema de quimio con internaciones, ¿no? sí. Entonces íbamos reprogramando Ujú. para hacerlo antes de la quimio, entonces era, a ver, ¿cuándo te dan la fecha de la quimio? Bueno, a ver, ¿cuándo te autoriza la obra social? Bueno, ahí, ¿no? Entonces era como, nos íbamos manejando con el tratamiento primario, que era hacer la quimioterapia, ¿no? De hecho, una quimioterapia que en un momento fue la primera o la segunda, la primera fue tan agresiva que ya después volvió a internación porque tuvieron que transfundirla, ¿no? Claro, muchas veces O por sea, hacia acá atrás. es totalmente diferente, es un proceso en que la prioridad es médica, Claro, y nosotros obvio. nos vamos adaptando a los encuentros, respetando el tiempo que hay entre consulta y consulta, Ujú. pero adaptándonos al proceso médico, que era lo más urgente. Claro. Eh, a los 6 meses de ese proceso médico y de consultas, le hacen los primeros estudios y los Ujú. estudios le dan que estaba que los ganglios estaban perfectos. Wow. Pero lo más gracioso de esto ocurrió una semana después, cuando le llega otro estudio más profundo que habla de los tipos de tratamiento para los tipos de linfoma y que era un resultado que había quedado pendiente. Y Ujú. lo que decía ese resultado, digamos, era que ese tipo, que ella tenía un tipo de linfoma, era como más genético, más profundo. Cuando va el médico, ella dice, no entiendo esto, y el médico le dice, no, no, lo que sucede es que esto está diciendo tal cosa. En resumen, lo que decía era que ese tipo que ella tenía no podía tratarse con quimioterapia convencional, sino que lleva otro tipo de quimioterapia con internación y con Ujú. otro tipo de productos o de Claro. radiación. Sí. Entonces, ¿qué sacamos en claro de esto? Que ella había sanado
sanado, pero sanado y curado desde el punto de vista de todos los ganglios del cuerpo y del linfoma, con Sí, un tratamiento que no correspondía al diagnóstico de su linfoma. claro. Fue genial. Porque Che, pero ¿cómo te sanaste con esto? Si según no, esto, no podía. esto no da resultado ese tipo de radiación, sino que hay que implementar otro tipo de radiación donde tenés que estar 2 meses internada. Exacto. Y en diciembre recibió otra vez su PET, ¿no? Donde vuelven a hacerle ese control. En este Ujú, caso lo hicieron a los 4 meses, ¿no? De esa sanación. ujú. Y ahí le vuelven a decir que está todo sanado. Qué divino. Obviamente, seguimos con el proceso de consultas. Sí, eso también, ¿no? Está bueno El contarlo. proceso de consulta ella está escuchando y está tomando conciencia. O sea, para que te des cuenta, en el proceso de consulta, recién ahora estamos en el proyecto sentido. O Claro, sea, es como que no habíamos terminado las líneas de tiempo y se había qué, resuelto físicamente. qué divino. Ahora, acá veamos esto, o sea, esto está trabajado desde acá, pero la prioridad en este momento, por cómo estaba el cuerpo biológico y por ese diagnóstico, Es la misma. era el tratamiento. Entonces Igual. nuestros encuentros se adaptaban al tratamiento médico. Entonces, siempre vamos paralelo a cualquier tipo de tratamiento que la persona esté haciendo. Esto es otra cosa y no va a influir en lo más mínimo esto que esté haciendo. Claro. Irma, nos quedan 2 minutitos, 3 minutitos. La verdad es que podíamos seguir Sí, 4 horas hablando. sí. Tan hermoso, tan apasionante, ¿no? Esto que hacemos, lo disfrutamos tanto como consultoras, que bueno, nada, podríamos seguir hablando todo el tiempo, ¿no? De hecho, nuestra vida es hablar de esto. Sí, sí, sí. Y las comprobaciones y el entusiasmo y los milagros lógicos que suceden. Yo lo Exacto. único que puedo decirte en el final es gracias a los que estuvieron acompañándonos, gracias a todos los que van a volver a escuchar esto. Y el proceso es, no dejes que el miedo te paralice. Exacto. ¿No? Movete hacia eso. Y si tenés alguna duda, mira las redes de Humano Puente, mira la página de Humano Puente, mira todos los videos que hay, pero si no, busca en la página de Humano Puente, www.humanopuente.com, la tapa del libro de infertilidad. Yo acá la tengo en el cajón, por eso no la fui a Ujú. buscar, la tapa del libro de infertilidad, porque también es un diagnóstico La choqueante enfermedad. que parece irreversible y ahí hay niños maravillosos. Ana es una de las consultoras que trajo un niño que acompañó al proceso de concebir un hijo y esas fotos no se pueden discutir. Tal cual, Irma, tal cual. Y vos sabés que justo en estos días recibí un mensaje de la mamá de Noah. Ay, qué Siempre recibo lindo. de tan, es un niño indudablemente que ha nacido después de tomar conciencia de su mamá, porque tiene percepciones, unas cosas que te dejan, bueno, así que nada, invitarlos a que prueben si tienen ganas, ¿no? Este camino es un camino, no es una terapia. No es una terapia alternativa, no es una medicina alternativa. Este camino es un camino hacia adentro, a encontrarte con vos mismo, con vos misma, a descubrirte, porque no solamente hay estos síntomas de mala fama, hay otras cosas más sutiles que hacen Uh, que la vida no sea plena, y desde este abordaje podés cambiar tu vida absolutamente, todo, no hay nada que no puedas cambiar, no te ¿no? resignes. No te Exactamente, resignes a vivir con miedo y no te resignes a vivir con un diagnóstico cual sea que te sientas que te cambia la vida o que te lleva a la muerte y no te resignes a vivir tampoco con la piedrita en el zapato que no te exacto, permite vivir pleno. exacto, No te resignes. exacto. La vida está esperando. Tu síntoma te dice que la vida está esperando que la vivas. Claro que Gracias, sí. Y Ana. viniste a eso, a disfrutarlo, a disfrutar la vida y a vivirla feliz. Es un Gracias juego a vos, Irma. sagrado. Sí, Gracias. Un placer. quiero, Gracias a todos. te quiero mucho. Un abrazo enorme. También te quiero mucho. Chau, Gracias. chau. Nos vemos. Chao.